sino qué es lo que dice la Biblia, hermano. Aquí somos bíblicos en lo que hablamos. Génesis capítulo 25. Génesis 25. Así es que vamos a ver por qué Dios se desatendió de Esaú. O amó menos a Esaú, o dejó de preocuparse por Esaú, dejó de cuidarlo. No es que lo haya dejado de amar, Dios nunca dejó de amar a Esaú, ¿cuánto sabe? Sino que lo amó menos. Ahora, ¿por qué lo amó Dios menos? Si Dios ama a todos. ¿Por qué amó Dios menos a Esaú? Bueno, vamos a Génesis 25. Versículo 23. Y le respondió Jehová: había dos niños queriendo nacer sobre una mujer. ¿Sabe qué? Jacob, dice el reino de Dios, dice la palabra de Dios que el reino de Dios solamente los violentos o los valientes lo toman. Si alguien está enfermo es porque no ha tomado el reino de Dios. Solamente los valientes. Desde el vientre Jacob ya estaba peleando el reino de Dios. Jacob es un simbolismo de la iglesia actual. El hermano cristiano que se queda en la congregación ahí religiosa y se queda sentado escuchando tradiciones humanas, no está arrebatando el reino de Dios, está escuchando tradiciones, reglas, y cada día ponen más reglas, no sé qué le vayan a poner ahí. Esa gente no arrebata el reino de Dios porque no se les enseña a arrebatar el reino de Dios. Fíjese lo que pasó. Versículo 21, Génesis 25, 21, vamos a regresar 2 meses. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Si estaba luchando, ahí Jacob. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Acaso Dios estaba permitiendo que esos 2 niños que estaban en la mujer de Isaac, Rebeca, acaso Dios estaba predestinándolos para que de uno fuera, para que el mayor sirviera al menor? ¿Acaso Dios estaba haciendo eso? ¿Acaso Dios estaba predestinando que Esaú sirviera a Jacob? ¿Acaso Dios estaba predestinando a Esaú para que Esaú fuera inferior o menos poderoso que Jacob? ¿Acaso Dios hace eso en su soberanía? Es que Dios es soberano, hermano, que Él decide cuándo me lleva y cuándo me voy al más allá. Pues se va a ir por su ignorancia esa persona, pero no sabe por qué Dios es soberano. ¿Me explico? Pero ¿sabe qué? En la Biblia sí se registra algo que se llevó Dios, ¿es usted? Me voy a salir, le voy a decir esto: Dios sí se llevó gente al cielo. Se llevó a Enoch. ¿Cuántos saben que se llevó Enoch? Gloria a Dios. Se fue. Un simbolismo del rato. Se fue sin enfermedad, se fue sin haber muerto. ¿Y a quién creen que más se llevó? ¿Perdidas? ¿Nadie se llevó el tercer día? Vean de qué manera se los lleva. Para que no digan: es que me vino una enfermedad y de repente un paro cardíaco y se llevó a otro hermano. No, Dios no se los lleva así. Los registros que hay en la Biblia cuando Dios se los llevó es porque fueron raptados. Enoch y Elías. Y no son como se están muriendo los hermanitos ahora. Sin embargo, se están muriendo y dicen que Dios se los lleva como se llevó Elías. Pues a Dios no se lo llevó muerte ni una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Dios se lleva gente, pero en el rapto, ¿ven? Y nosotros nos va a llevar en el rapto, no vamos a morir. Si saben que somos la generación que no vamos a morir, no sé, es el rapto. No se quita el rapto. Así es que no vamos a morir de enfermedad, sino que nos vamos a ir. Y no de raite, vamos a ir en el bus que nos vamos a ir.
vamos a ser transformados y vamos a las nubes, allá donde vamos a recibir al Señor. Y le respondió Jehová, Génesis 25:23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Era lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba permitiendo que sucediera eso, ¿no? ¿Saben una cosa? Dios estaba dando una palabra de sabiduría, una palabra futurística. Diciéndolo en otros términos, Dios estaba hablando de una profecía. Diciéndolo en otros términos, para que me entienda ese término. Dios estaba dando una palabra profética hacia el futuro, donde estaba diciendo que iba a suceder eso. Pero no porque Dios había permitido que sucediera eso, ¿me explico? No porque Dios lo había mandado que se iba a dividir, entre los dos iban a dividir en dos pueblos. No porque Dios hubiera enviado o mandado que Saúl fuera quien la perdiera, que fuera el pueblo de ellos, no, sino porque Dios estaba hablando en ese momento. Cuando Rebeca iba a concebir, estaba dando una palabra profética por medio de alguien, estaba diciendo, de los dos se van a dividir esos dos pueblos y el menor servirá al mayor. ¿Estamos de acuerdo? Dios estaba hablando una palabra profética al futuro, anunciando lo que venía, no porque Él lo provocara, ¿me explico? No porque Dios provocó que Saúl perdiera la primogenitura, no, Dios no permitió eso. Dios no provocó eso tampoco. El ser humano decidió regarla. El ser humano decidió no permanecer en el pacto con Dios. Estamos de acuerdo que eso es un pacto con Abraham, con Isaac. En la descendencia de Abraham iban a ser benditas las naciones. ¿Cuál descendencia? Los primeros que nacieran, en los primogénitos. Y siempre fue así. Nació Isaac, hijo de Sara. Pero antes ya había nacido alguien, ¿verdad? Ustedes saben que ya habían nacido los hijos de Agar. Habían nacido hijos de Agar. Sin embargo, los hijos de Agar fueron primeros que Isaac, ¿verdad? Pero ¿por qué no fueron primogénitos? Porque no venían de la ley de Isaac. Y muchos quieren vivir en la ley de Moisés y siguen con Agar, vienen de Agar del esclavo. Un chico de Dios cristiano vive, es hijo del esclavo, es hijo de Dios. Gálatas 4 dice, el nuevo pacto representa Sara, viene de la libre. El viejo pacto, la ley de Moisés, representa a Agar, pues da hijos para la esclavitud. Y el cristiano, pueblo de Dios, que tiene a Dios en su vida, pero que no ha logrado salir. Ayer estamos con una persona que no logró salir del desierto, permanece como un hijo esclavo, porque dice Gálatas 4 que mientras el hijo o heredero de Dios es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, no hay una diferencia entre un esclavo y un hijo de Dios. Eso lo voy a comparar con la iglesia actual. El mundo se enferma de cáncer, ¿verdad? El mundo que no tiene Cristo. El hijo de Dios se está enfermando de cáncer. El mundo que no tiene a Cristo muere en accidentes. El hijo de Dios es un esclavo, un niño que no crece en el conocimiento, está muriendo en accidentes. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El mundo habla incoherencias que se quiere morir. El cristiano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios dice que se quiere morir. No hay diferencia entre esclavo en un heredero que es niño contra un esclavo, no hay diferencia. Pero debe de haber diferencia mientras no quiten los conceptos religiosos de la gente, se va a estar muriendo el Hijo de Dios. Génesis 25, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, fíjense, hasta rubio era. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Esaú era el que merecía estar en el pacto de Dios. Esaú era el que merecía, sobre el cual iban a ser benditas las naciones. Esaú, ¿cuántos saben que era el bendito de Dios? El primero era separado, santificado para Dios. Esaú era el elegido. Digo, ¿por qué elegido?